Hoy tengo el grato placer de presentarles la cultura tiwanaku o tiahuanaco. Esta cultura se expandió en los actuales países de Bolivia, Perú, el norte de Chile y el extremo norte de Argentina, entre los años 1500 a.C. y 1187 después de Cristo. Para llegar a este lugar me dirigí hasta la terminal interprovincial situada en la ciudad del Alto, de donde salen movilidades hacia este lugar. Pero antes debemos conocer un poco de historia sobre los primeros pobladores que migraron a través de diferentes rutas a este continente. Entre ellos están los melanesios y polinesios con oficios de cazadores, pescadores y recolectores de frutas. Claro, ellos a un principio desconocían la agricultura y habitaban en viviendas rústicas. Toda esta etapa previa a la llegada del hombre europeo se suele denominar como América precolombina o América prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles. La aparición de culturas en los Andes originó obras de arquitectura e ingeniería, la elaboración de la cerámica, metalurgia, textiles y otras manifestaciones como la distribución de tierras, el uso del agua para la agricultura, la aparición de los ayllus o conjunto de descendientes de un antepasado común, agrupados por un curaca o jefe para trabajar la tierra en forma colectiva y con un espíritu solidario. Las comunidades que dependían del cultivo se dieron cuenta que el crecimiento de sus plantas dependía de tres factores: la tierra, el calor del sol y el agua. Así nace el culto a Pachamama, Madre Tierra, Inti, el sol, y Uruyaku o Uma, el agua. Y bien, después de esta introducción, nos preguntamos qué significa su nombre. Según el cronista Ludovico Bertonio, viene de tía, lugar o parte muy lejana, y huañaco, que significa seco, de donde Tiahuanaco sería el sitio seco en donde se halla el fin del mundo. Fue una cultura preincaica que basaba su economía en la agricultura, la ganadería y la arquitectura. Y bien, a todo esto, ¿quiénes fueron los precursores de la cultura tiwanaku? Según el arqueólogo Carlos Ponce Sanginés, los comienzos tiahuanacotas comprende el horizonte formativo, 1500 años antes de Cristo al 100 después de Cristo. A este periodo se denomina periodo aldeano, en el que comparte el altiplano con otras dos culturas geográficamente cercanas, que eran la Huancarani y la Chiripa. Entre ambas culturas destaca la Chiripa, en la península de Taraco y las islas y riberas del lago Menor o Huiñaymarca, con enclaves en la península de Copacabana. Esta cultura fueron productores de cerámica, metalurgia, tallado en piedra, y desde ese lugar sus conocimientos se irradiaron. En el Museo Antropológico Eduardo López Rivas de la ciudad de Oruro
podemos observar algunas piezas arqueológicas de las culturas precolombinas como la Huancarani, Chiripa, Chipaya, y se tienen también chulpares o momias pertenecientes a estas culturas. Aquí podemos observar las cabezas de deidades pétreas como la llama, el puma y una escultura denominada llama puma. ¿Cómo fue la textilería en la cultura tiwanaku? Las figuras representadas en la litoescultura, por ejemplo en la Puerta del Sol, también puede reconocerse en los tejidos, pero casi siempre se reducen a partes aisladas, estilizadas, como en los tapices polícromos, que son una muestra de poder y un medio de difusión ideológica de esta cultura. Y bien, con relación a la vestimenta, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Hubo escritura sumeria en las ropas de Manco Cápac? Mucho de lo que podemos descifrar sobre el sistema de su escritura nos llega a través de la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala en su Nueva Crónica y Buen Gobierno, que data del año 1615. En las imágenes de sus crónicas encontramos muchos reyes incas, entre ellos Manco Cápac, con símbolos protosumerios en sus ropas. También se encuentra en la escritura del monolito de Pocotia, en sus piernas y la mano izquierda. Esto también nos aporta nuevas pruebas de la presencia de los sumerios en la antigua Sudamérica. Por otro lado, nos preguntamos por qué habrían elegido este lugar para establecerse. Y la respuesta es la siguiente. Eligieron este sitio porque se encuentra a cierta altura y además es cercano al lago Titicaca, del que se puede obtener múltiples beneficios. Algo peculiar es su orientación hacia la Cruz del Sur. Su representación se encuentra en los portales de Pumapunco, que es otro sitio arqueológico que corresponde también a Tiwanaku. ¿Cuál era su medio de transporte? La ganadería fue fuente de riqueza de Tiwanaku. Esto se puede observar en los grandes rebaños de llamas o camélidos americanos que criaban. Su lana era utilizada en la manufactura de sus fibras, que llegaron a ser de gran calidad, útiles para su vestimenta. También los camélidos les sirvieron como medio de transporte, y cuando morían su carne era utilizada en la elaboración del charque o carne seca. Su estiércol era utilizado como biocombustible y también como abono. Su cuero les servía para sandalias y colchones, sus huesos para utensilios e instrumentos musicales como quenas, y su grasa como medicamento. ¿Qué técnicas de cultivo crearon en Tiwanaku? Las técnicas de cultivo fueron en camellones para las tierras planas y en andenes o también llamadas terrazas para las laderas.
Esto les permitía obtener gran variedad de productos como papas, oca, quinoa, maíz, yuca, frutas, etc. De la deshidratación de la papa obtuvieron el chuño. ¿Cómo era su alimentación? El lago Titicaca les brindó la mayor parte de sus proteínas en base a la pesca del carachi, humanto, suche, boga e ispis. Es por eso que la figura del pez carachi se encuentra esculpida en gran parte de sus templos. ¿Cómo era su alfarería y en qué se utilizaba? Se utilizaba como vajilla y era pintada en tonos rojo, anaranjado, marrón y blanco. Entre las formas más predominantes destacan los jarros, tazones y vasos. Entre ellos se destaca el quero, vaso fabricado de madera o arcilla, y el pebetero, recipiente con forma de felino. Iconográficamente, los diseños pintados se concentran en el exterior de las piezas. Actualmente se habla de un objeto que puede ser la evidencia sobre quiénes fueron los habitantes de Tiwanaku, y es la denominada fuente magna o vasija tiwanacota, en cuyo interior se encontró escritura cuneiforme y una deidad en forma de anfibio denominada Nia, diosa pagana adorada en la ciudad de Ur, de la antigua Mesopotamia. Asimismo, se piensa que tuvieron influencia sobre esa cultura de Tiwanaku los antiguos pueblos de los Urus, que estaban situados en el altiplano. A diferencia de otros pueblos, poseían dioses en forma de reptiles y anfibios, de acuerdo a la leyenda de las 4 plagas, que eran el sapo, el lagarto, la víbora y las hormigas. Se cree que todos los conocimientos del mundo andino se volcaron hacia Tiwanaku. Su influencia es innegable. Ahí podemos observar las operaciones quirúrgicas que ellos realizaban, como ser la trepanación de cráneos. También utilizaron una máscara hecha de cañas y lana atada fuertemente a la cabeza de los niños, que usaban durante muchos años hasta lograr la deformación de sus cráneos. Ese sacrificio que hacían durante la niñez les otorgaba en su vida adulta belleza, nobleza y respeto en su comunidad. La metalurgia es una técnica utilizada para el trabajo con metales, y mediante esta técnica lograron la aleación del cobre y del estaño en guairas u hornos, logrando así el bronce, que era más duro, para mejorar sus instrumentos de producción agrícola. Con ello se tuvo un gran avance en las fuerzas productivas. Por lo general también utilizaron la metalurgia para fabricar armas y herramientas. Armas para la caza, como podemos ver en estas imágenes. También se utilizaron el oro y la plata
para la elaboración de brazaletes, orejeras y anillos, asimismo para recubrir algunos objetos. ¿Qué construcciones megalíticas hay en Tiwanaku? Se pueden observar construcciones de grandes templos, de los que algunos actualmente son visibles. Es por eso que también la denominaron ciudad santuario. Los muros se edificaron con bloques de piedra de diferentes tamaños, con sistema de alcantarillas y desagües subterráneos. Fueron hábiles escultores que esculpieron ideogramas e iconografías en las piedras. La pirámide de Akapana es un montículo con forma de plataforma que tiene 194 metros de largo y 182 de ancho, con un perímetro de 800 metros y una altura de 18 metros. Está constituida por 7 terrazas escalonadas, sostenidas por muros de contención diferentes para cada nivel. Se cree que los Tiahuanacotas la usaban como lugar de culto, pues en su cima existía un templete semisubterráneo en forma de cruz que sirvió como templo dedicado al sol u otras deidades astrales. ¿Sabías que el científico boliviano Guillermo Lange planteó que para la construcción de estas obras megalíticas de Tiahuanaco y otras culturas se emplearon procedimientos tecnológicos, tales como la levitación sónica? Este es un fenómeno que consiste en levantar cuerpos sobre la tierra con el poder del sonido. En este caso, serviría para mover enormes bloques de piedra. Y también utilizaron la energía solar concentrada para cortar gigantescas rocas de las canteras. Y también se cree que utilizaron un extracto de plantas que las reblandecía. El templete semisubterráneo es una de las mejores piezas arquitectónicas de Tiahuanaco o Tiwanaku. Es de planta ligeramente rectangular, compuesta de 4 muros de contención en torno a un patio abierto. Estos muros están adornados interiormente por 175 cabezas enclavadas. En su mayoría estas están trabajadas en piedra caliza. Y todas las cabezas son diferentes entre sí, mostrando rasgos de diferentes etnias. El patio interior se encuentra a 2 metros de profundidad en relación al suelo circundante externo. Y si este lugar nunca se inunda, es porque tiene un sistema de drenaje de agua muy eficiente y adelantado para la época.
Lantera, que está muy lejos de acá, unos 5 o 7 kilómetros, seguramente desarrollado la cultura tihuanacota, que era una urbe, en realidad una reunión de varias culturas. Por ejemplo, tenemos los urus, venían acá, era un centro de concentración cosmopolita. Los urus, por ejemplo, tenemos los puquina, mayormente de esa época hablaban el idioma puquina, que ahora se ha extinguido, el idioma jaque y el proto-aymara. Y posiblemente otras culturas más venían, se reunían en este lugar. Lamentablemente ha habido mucho saqueo y ya no se ve. Se divide la historia en 3 épocas, primeramente en el periodo aldeano, donde las diferentes agrupaciones humanas con diferentes culturas vivían, digamos, agrupados en grupos, y luego pasamos del periodo aldeano al periodo formativo. En el formativo empieza a construirse la urbe ya, poco a poco, unidos por principalmente por la necesidad del comercio, porque Tiwanaku se ha desarrollado gracias al agua. El Titicaca y el río Desaguadero han sido los que han sido los principales motivos de reunión de estas culturas. Si pueden ver en los cerros, posiblemente todito el agua del lago Titicaca abarcaba hasta ahí. Luego tenemos el periodo urbano, después del formativo, el urbano. La cultura tihuanacota se desarrolla en la época de 4000 a 2000 años antes de Cristo, en la época de principalmente de los pueblos aldeanos, y recién su expansión se realiza entre más o menos 1000 hasta unos 1200 años después de Cristo. La debacle, es decir, la caída del imperio tihuanacota es brusca. ¿Y por qué ha sido brusco? Se han ido posiblemente a consecuencia de la sequía, que ha sido muy fuerte. Las culturas se desarrollan mucho mejor cuando están siempre cerca de un lago o cerca de un río. Por ejemplo, si lo comparamos con Egipto, Egipto es el don del Nilo. Si lo comparamos con Mesopotamia, es a consecuencia de los ríos Tigris y Éufrates. Igualito es acá. El que dominaba acá era el lago Titicaca, que abarcaba hasta este sector, más o menos, y el río Desaguadero, que conectaba con el lago Popó. Prácticamente esos lagos se han secado en ese sector del sur, solamente quedan los salares. El salares porque se ha secado, los paleolagos se han secado y el agua ha ido avanzando hasta este sector. Una de las más grandes culturas aquí se ha desarrollado la agricultura, los camellones, que hasta el momento nadie lo ha podido imitar. Todo era cultivo de papas, utilizaban la llama como animal de carga, ¿no? Pero todos trabajaban acá. Era una sociedad comunitaria donde todos colaboraban. Aquí no había pobres, ¿no? O sea, todos se regían con las mismas necesidades y todos trabajaban. La Puerta del Sol fue descubierta por Pedro Cieza de León en 1549, cuando los exploradores la hallaron de forma horizontal en el suelo y con una gran grieta, que en la actualidad aún se puede ver. La parte superior del portal también presenta unos 48 tallados de seres alados en 3 filas, y la figura central se cree que es el dios Viracocha o Huiracocha, denominada también deidad de los báculos. Además, los tallados que se ven en ese monumento podrían tener un significado astronómico. ¿Sabías que el dios Huiracocha o Viracocha, también llamado dios de los báculos o de las varas, es una divinidad del cielo que abarca la idea andina de un dios creador del mundo, del sol y de la luna?
era venerado como dios supremo dentro del imperio incaico. Continuando con la descripción de las figuras en la Puerta del Sol, según el científico boliviano José Teijeiro, dice que es posible que la figura principal de esta escultura tihuanacota haya sido destinada a mostrar el esquema de ascensión en el rito fúnebre como una complejidad suprema, semejante a una sagrada corte de justicia, que a partir del cosmos mitológico controlaba el presente y el futuro de sus comunidades, habitantes y gobernantes. Aquí tenemos al monolito Ponce, que se encuentra al ingresar por la puerta principal del templo Calasasaya. Fue denominado así en honor al arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanginés, que es el que lo descubrió el 8 de noviembre de 1957. Estaba enterrado a más de 2 metros en el patio interior del mencionado templo. Representa a un personaje de pie. Según algunos es un jefe, para otros es un sacerdote, y su rostro presenta ojos cuadrangulares. Su pelo se cree que está trenzado y el gorro es típicamente tiahuanacota. Su cuerpo está cubierto de pinos grabados. En esta imagen podemos ver una comparación del monolito Ponce de Tiwanaku con el patesi sumerio. En Sumeria, la posición de las manos y los pies denotaban sumisión al rey. La estela fraile tiene una altura de 2,45 metros. Está trabajado en una roca de arenisca roja con técnica decorativa de alto relieve. Se pueden fijar en sus brazos, se hallan sobre el pecho portando un báculo y un queru. Porta una faja de entrar con representaciones de cangrejos. Por la saya que lleva representaciones de peces y el vientre abultado. Se cree que es un ídolo femenino dedicado al culto lacustre. Vinieron a dominar los incas y se dispersaron. Tampoco entraron en debacle los pueblos que estaban a los lados del Quimsachá. Va a muchos pueblos. ¿Por qué se ubicaron así? Porque el lago abarcaba hasta allí. Algo que merece ser destacado es lo siguiente. En la cultura tihuanacota se lo trabajaba mayormente en roca andesita. Muy contrario a las culturas lacustres de cerca de Perú, que trabajaban con adobe. Aquí es todo roca. Esa es la gran diferencia. O sea, se divide las culturas andinas en dos. Las que son de la sierra, que es esto, Tiwanaku, y las de la costa, que están al lado de Lima, donde las diferentes culturas trabajaban principalmente en adobe. Por eso que no se conservaron bien. En cambio, en este lado trabajaban mucho más sobre la roca. O sea, y por eso se los conserva. En lo que se refiere a cómo fue la religión en Tiwanaku, su religión fue de tipo animismo de filosofía cósmica, en la cual los fenómenos de la naturaleza y todas las cosas visibles tenían relación con su vida material. Practicaban además sacrificios humanos y realizaban los enterramientos de la élite con ajuares, que incluían llamas, objetos de oro, cobre, plata, piedras preciosas y cerámicas.
El pueblo de Tiwanaku era politeísta, ya que creían en muchos dioses relacionados con la agricultura, pero su dios principal era Huiracocha o Viracocha, el dios de los báculos. La iglesia de Tiwanaku fue construida entre 1580 y 1612. Es una de las iglesias más importantes de la región. Sus piedras labradas proceden del sitio arqueológico, tanto como los pilares del atrio. Los monolitos de la entrada. Y este edificio es un testimonio de la época en la que se dio la superposición de las culturas. Tiene una nave única, muy alargada. Los 28 desagües de górgolas denotan su afinidad indígena al usar la figura del gato montés. Iglesia de San Pedro. Este es el Señor de la Exaltación, labrado en tronco de árbol. Este estilo corresponde al renacentista purista.